Hermanas, hermanos, soy el Padre Eduardo Chávez y les hablo desde la Casita Sagrada de Santa María de Guadalupe aquí en el Tepeyac, México. Soy el teólogo magistral guadalupano, designado por parte del Cabildo, del Venerable Cabildo, y también confirmado y aceptado y enviado por el Cardenal Don Carlos Aguiar Retes. Soy director general del Instituto Superior de Estudios Guadalupanos y fui el postulador de la causa de canonización de San Juan Diego. Estábamos hablando de Miguel Cabrera, estábamos hablando de por qué es tan importante que este señor pudiera haber hecho tantas imágenes de la Virgen de Guadalupe, se volvió experto como pintor de todo esto. Es un gran, yo creo que es el máximo pintor del siglo XVIII en México. De nacimiento él es de Oaxaca. No cabe duda que en Oaxaca se dan los artistas por todos lados, ¿no? Tienen una visión del color, de la forma, del arte, impresionante. Oaxaca, cómo eres lindo, Oaxaca. Bueno, sigo con esto, que me parece muy importante, y es que son tantos aspectos que se pueden tocar desde la parte artística, desde la parte histórica, desde la parte pastoral, evangelizadora, y yo creo que al final de cuentas todo va en este cauce a Jesús a través de la Virgen de Guadalupe. Y les estaba hablando de cómo fuimos invitados a la Santa Sede para hablar de la Virgen de Guadalupe y cómo también estoy haciendo algún comentario de lo que se dijo en el podcast pasado, de cómo la Virgen de Guadalupe va a la Catedral de México en ese momento tan difícil, porque era la inundación que sufrió la Ciudad de México. Estoy hablando de 1629-1634. Cuando estuvo la Virgen Santísima de Guadalupe en un altar que se le hizo en lo que sería la sacristía de la catedral, que por cierto hay una piedra conmemorativa que se puso en el muro de la sacristía de la basílica, de la Catedral de México, donde estuvo la Virgen de Guadalupe. Que si tú vas a la sacristía, ves hasta el fondo y hay una especie de vitrina donde hay un Cristo. Hasta ahorita que yo me acuerde, hay un Cristo, pero esa vitrina está tapando esa piedra que se tiene allá atrás porque allí estuvo la Virgen de Guadalupe. Quiero decirte que hizo muchos milagros. Hay uno que me gusta mucho contar porque es muy hermoso, muy tierno, la verdad. Y es que Baltasar González, un padre jesuita que sabía náhuatl, que había sido rector del Colegio de San Gregorio de los jesuitas aquí en México, y que era un colegio para los indígenas, pues los jesuitas habían determinado cambiar al padre Baltasar González y poner a otro en su lugar como rector del Colegio de San Gregorio. Los indígenas están como huérfanos, ¿verdad? Les quitaron a su padre y entonces van con la Virgen de Guadalupe los indígenas, y como ellos ya sabían caracteres latinos, entonces le pusieron una cartita a la Virgen de Guadalupe. Ellos llegan a la sacristía de la catedral donde se encuentra la Virgen de Guadalupe en ese altar y le piden que regrese su padre Baltasar González, que por cierto él hizo también una obra, Tiponican Mopohua, hizo una obra narrativa sobre el acontecimiento guadalupano. Bueno, el caso es que ponen la cartita a los pies de la Virgen de Guadalupe y le hablan. Yo soy testigo de cómo los indígenas le hablan a la Virgen de Guadalupe, así, tal cual, con su idioma. Otomí, náhuatl, el que sea, hablan a la Virgen de Guadalupe. Y otra cosa que me he fijado, las mujeres son las que tienen la batuta cuando hablan a la Virgen de Guadalupe. Más que los hombres, son las mujeres. Ahí sí, las mujeres son las que
están acusando al señor este, y esto y el otro, y a la familia, y el tal, y dicen, y le hablan, y no, vieran, es encantador, encantador. Otra anécdota, cuando uno está en el museo de aquí de la Basílica de Guadalupe, alguna ocasión yo fui a buscar a la directora, y estábamos hablando en su oficina. Cuando salimos de la oficina, estaban algunos grupos de indígenas hincados en cada obra de arte del siglo XVIII, XVII, lo que está ahí en el Museo de la Basílica, y toda la familia hincada delante de cada obra de arte. Para nosotros obra de arte, para ellos es su madre, punto. Y están hincados y hablándole. No, vieras eso. Bueno, no quiero divagar. Pero esas son cosas hermosas que tienes que conocer y tienes que venir a vivir. Bueno, el caso es que en ese momento llega el superior de los jesuitas a ver a la Virgen de Guadalupe. Y sin querer, obviamente, se topa con esa carta que captan que es de sus alumnos del Colegio de San Gregorio. La leen, de que le están pidiendo a la Virgen de Guadalupe que regrese a su padre Baltasar González, a ser de nuevo su padre, pues su rector, en el Colegio de San Gregorio. Y ahí decide el superior que regrese el padre Baltasar González al Colegio de San Gregorio. Obviamente los indígenas, por supuesto, la Virgen nos escuchó, la Virgen hizo este milagro. Para ellos fue un milagro. Y yo estoy con ellos. Claro que sí fue un milagro. Y grande, grande. Bueno, muchos milagros hizo la Virgen de Guadalupe cuando estuvo en la catedral. Y el más importante, bajaron las aguas. Se secó. Y a pie enjuto, como lo había dicho el arzobispo de aquel entonces, regresan la imagen de la Virgen de Guadalupe ya todo seco, regresan a su santuario. En aquel entonces estaba este santuario que se llamaba el Artesonado, que ocupaba el lugar de la actual antigua Basílica de Guadalupe, porque esto sucede en 1629-1634. Está el santuario del Artesonado, que fue consagrado en 1622. O sea, si la sacaron en el 29, era poco el tiempo que se tenía la Virgen de Guadalupe en ese nuevo santuario. Tenía 2 torres, la parte alta en 2 aguas, y bueno, le llamaban el Artesonado. Ese se destruyó en 1694 para dar la primera piedra, bendecir la primera piedra, por el arzobispo de aquel entonces, Francisco de Aguiar y Seijas, Francisco de Aguiar y Seijas, en 1695, que es la antigua basílica que tú puedes ver ahora. Está toda doblada, inclinada por el piso, etcétera, etcétera, lo sabemos. Pero esa basílica se construyó de 1695 a 1709. Y ahí está. Bien. Seguimos con esto de la misa y oficio dedicado a la Virgen de Guadalupe. Ante ese milagro, evidentemente, Francisco de Siles, un canónigo de la catedral, no había la colegiata de aquí de la basílica, es decir, no había el cabildo aquí en la basílica. Eso inició en 1750. Así que para 1634, cuando regresa la Virgen y comienza todo este movimiento para que se haga la misa y oficio dedicado a la Virgen de Guadalupe, tuvo una información jurídica que se le llama de 1666. Informaciones jurídicas de 1666. Esa información comenzó en 1665, juntando a todos los testigos, porque se les iba a morir. Tenían que apurarse porque muchos de los testigos eran paisanos de Juan Diego de Cuautitlán. Acuérdate que Juan Diego nace en Cuautitlán, crece en Cuautitlán, se casa en Cuautitlán, pero después pasa a vivir a Tulpetlac. Pero pasa a vivir a Tulpetlac cuando él ya tendría alrededor de 50 y tantos años. O sea, prácticamente la vida de Juan Diego transcurrió en Cuautitlán. Así que quien conoció a Juan Diego desde niño fue en Cuautitlán. Es la casa paterna de Juan Diego y nunca la vendió. Él vivía en Tulpetlac con su esposa, María Lucía, quien murió en 1529,
y después es la aparición en 1531. Queda con su tío Juan Bernardino, Tulpetlac, pero nunca vendió su casa de Cuautitlán. Iban y venían, la atendían, etcétera, como pasó con el tío Juan Bernardino, lo cual se lo pidió Juan Diego: tú quédate atendiendo nuestras tierras y casas, en plural, le dice al tío Juan Bernardino, cuando Juan Diego, en una chocita que le construyeron al lado de la ermita del Tepeyac, pasa a vivir ahí con esa pobreza, esa humildad tan grande que tenía Juan Diego. Sigo con la misa y oficio. Y entonces reúnen a todos los que tenían que ver con estas informaciones jurídicas de 1666. Te digo, se les están muriendo los viejitos de Cuautitlán, tenían que apurarse. Habían testigos de más de 100 años, unos de 110, otros de 115. Hay una indígena que dice tener 85, que yo francamente creo que tiene más, pero bueno, ok. Más años eran estos testigos, y se hacen las informaciones jurídicas. Ahorita no te platico qué tanto pasa, pero al final de cuentas ahí quedó. Murió el postulador de su momento, muere el Papa también, pasan muchas cosas y se queda ahí. Si bien siempre tiene la Virgen de Guadalupe privilegios y privilegios y privilegios, pero se pretendía la misa y oficio. La misa que tuviera las oraciones dedicadas a la Virgen de Guadalupe. En el oficio, laudes, etcétera, se tuvieran oraciones y todo hacia la Virgen Santísima de Guadalupe. Eso era lo que se pretendía. Al final de cuentas, con eso se pretendía la aprobación de parte de la Santa Sede. Bien, resulta que se vuelve al asunto en 1721, 22... se vuelve, hay un manuscrito interesantísimo, en esta ocasión un canónigo, este canónigo José de Lizardi, es ahora el que entra en el asunto, ¿verdad? Él es administrador, tesorero, en fin, él entra en el asunto de tener ya misa y oficio, y entonces se vuelven como vamos a continuar estas informaciones jurídicas, y se tienen 2 testigos más, y luego pero los viejitos pues ya se nos murieron, ya esa parte pues ya no se puede, ¿verdad? Pero la inspección tiene más fuerza, la inspección de pintura, de que no es una pintura, es una imagen, la inspección de la imagen pues, y la inspección del ambiente. Esas 2 cosas son muy importantes. Más importantes que en 1666. ¿Por qué, padre? Porque si se admiraban de que en 1666 todavía se conservara la imagen, a pesar de tantos años, a pesar del ambiente húmedo y salitroso, a pesar de todo lo que había transcurrido, pasado, sufrido, a pesar de que los millones de peregrinos la tocaban, la besaban, la raspaban con rosarios, con imágenes, con medallas, ya te podrás imaginar. El agua bendita, el humo de las candelas, el humo del incienso, bueno. Y entonces vienen los químicos y dicen: esto no es posible, porque vemos cómo el salitre hasta las piedras y el hierro destruye. No es posible. Pero ahí está. Por eso se vuelve todavía más interesante la información de esto en 1752. Porque ha transcurrido más tiempo y sigue la imagen como si se hubiera impreso ayer. No se puede decir como si se hubiera pintado ayer, porque no es una pintura. Como si se hubiera impreso ayer. Y entonces comienzan a hacer otra inspección. ¿A quién llamamos para hacer la inspección de arte, de pintura? ¿A quién? Pues al más importante pintor de México, y que además es tan perito en pintar imágenes de la Virgen de Guadalupe, Miguel Cabrera. Aquí entra este señor, Miguel Cabrera. Miguel Cabrera hace 3 imágenes directamente de la Virgen de la Guadalupe. Y en lo que él mismo refiere, él mismo lo refiere, ¿por qué? Porque lo publicó.
Todo lo que hizo, él lo publicó en 1556, prácticamente 4 años después. Lo publicó en 1756. La inspección que está haciendo, más o menos en 1752, más o menos, 51, 52. Gracias a esa inspección y lo que se hizo, se saben muchas cosas de la historia también. ¿Por qué? Entre otras, el hecho de que en 1751, cuando se abrió la imagen, digo se abrió porque tenía ya un vidrio, y se abría como si fuese una ventana enfrente de ella. Así estaba, se abría enfrente. Ok. Porque en 1647, estamos hablando antes de la primera de las informaciones jurídicas de 1666, esto fue en 1647, le regalaron un vidrio a la Virgen de Guadalupe. Es el primer vidrio de esa dimensión, 1 metro prácticamente de ancho por 1,71 m de alto. Bueno, la Virgen de Guadalupe conserva un vidrio, posiblemente no es el mismo, pero que se abría, como te digo, como ventana ya para 51. Y en ese 51 se refiere de que había que cortarle el leño, los leños que estaban detrás de ella por el bastidor que se le puso. La Virgen de Guadalupe no es un lienzo. Te recuerdo que el lienzo es un bastidor que no se ve, y donde se envuelve el lienzo preparado, se encoge, entonces queda bien tenso, y esa preparación que se tiene al lienzo es para poder pintar mejor, para que el color no se pase por el otro lado, sino que permanezca siempre enfrente, y para quitar todas las imperfecciones, como son hoyos, poros, nudos del hilo, etcétera, etcétera. Entonces se pone una preparación, pero atrás está un bastidor que, como es tan grande, estamos hablando de 1 metro por 1,71, entonces son 2 leños que atraviesan por la parte de atrás para que no se descuadre el bastidor. Espero que con todo esto se quede claro, ¿verdad? Entonces, cuando la gente está toque la imagen, lógicamente hacen que pegue la tilma donde está la imagen de la Virgen de Guadalupe en esos leños. Y por eso tiene la Virgen de Guadalupe 2 líneas abajo y 2 líneas más o menos abajito de donde están sus manitas, más o menos, por donde está el moño negro, así, y abajo por donde está la rodilla. Y esos son heridas, yo le llamo heridas por esos tocamientos, y han herido un poquito eso. Bueno, para que ya no la sigan hiriendo, en 1751 se tiene la referencia publicada de que se aserró los leños por la parte de atrás, se aserró, o sea, quitaron la imagen, y dice el que lo está hablando, Mariano Echeverría y Beitia, que lo tiene él en su ser, la imagen bendita, lo dice él, mientras se aserraban los leños que estaban hiriendo a la Virgen de Guadalupe. Buscan otra manera de presentar la imagen. Eso es muy interesante, porque no faltó, ya en nuestras épocas, aquel que dijo torpemente que la Virgen de Guadalupe había estado doblada, y que esos signos, esas líneas de que se hería la imagen con el leño de atrás, ellos no entendieron que había un leño antes, atrás, en el bastidor, y entonces dijeron esta torpeza de que estuviera doblada la imagen. Y de ahí generan un montón de cosas totalmente falsas, de que supuestamente el ángel, la luna, el sol, las estrellas eran añadidos posteriores. Eso es totalmente falso, totalmente falso. La Virgen siempre tuvo todos esos elementos. El ángel, la luna, el sol, todo, siempre. Son heridas de leño, y como te digo, tenemos la referencia
la fuente documental en donde sabemos que se le acerró eso en 1751. Pero hay más, hay más. Hay imágenes más antiguas, hay imágenes del siglo XVI. Hay imágenes del siglo XVI en donde se ven todos esos elementos, el ángel, la luna, el sol, las estrellas, ya estaban siempre. En el Nican Mopowa, y aquí entramos a un tema muy interesante, a mí me parece fascinante. En el Nican Mopowa, el Nican Mopowa que ahorita se tiene, digo que ahorita se tiene, es una copia que se encuentra en el archivo de Nueva York. Es una de las copias más antiguas, más importantes, más famosas en el archivo de Nueva York. Ahí está el Nican Mopowa. Resulta que esa copia, algún desalmado, le robó la última parte del Nican Mopowa. Le dejó solamente cuando Juan Diego le dio la vuelta al cerro y la Virgen bajó, lo atajó y el otro se puso nervioso. Es el último momento que se lee, que se puede leer en esa copia antigua de Nueva York, porque hubo algún desalmado, dije desalmado por no decir otra cosa, le rompió las últimas páginas a ese Nican Mopowa que se encuentra en Nueva York y ya no se sabe el resto. ¿Qué pasó? Lo voy a decir por qué. Porque es importante, claro, es importante. Cuando Fernando de Alba Ixtlilxóchitl, el Nican Mopowa fue hecho en 1545. 1545. Cuando Fernando de Alba Ixtlilxóchitl escribe su Hueytlamahuizoltica, el gran acontecimiento, que también se tiene una copia en el archivo de Nueva York, él escribe el Nican Mopowa sin decir que es de Antonio Valeriano, que lo escribió en 1545. Fernando de Alba Ixtlilxóchitl escribe más o menos en 1590. Su primer capítulo de ese Hueytlamahuizoltica, el gran acontecimiento, es el Nican Mopowa de Antonio Valeriano, pero no dice de quién es. Se lo adjudica, en pocas palabras. Luego tiene una descripción de la imagen. De todos modos es muy antigua. Si estamos hablando que Fernando de Alba Ixtlilxóchitl escribe más o menos en 1590, entonces esa descripción de la imagen es también muy antigua. Y finalmente tiene lo que se ha considerado de él, el Nican Motepana, es decir, como una segunda parte del Nican Mopowa que pasó después con Juan Diego y los milagros que hace la Virgen de Guadalupe a los españoles. Eso es interesantísimo, interesantísimo. ¿Verdad que es fascinante lo de la Virgen de Guadalupe? Bueno, ¿a dónde voy con todo esto? Que entre el Nican Mopowa de Antonio Valeriano y el Nican Motepana de Fernando de Alba Ixtlilxóchitl, te digo que hay una descripción de la Virgen de Guadalupe. Yo creo que pertenece esa descripción al Nican Mopowa, es decir, al documento anterior, al de Antonio Valeriano, posiblemente. Y no lo podemos asegurar al 10, ¿por qué? Porque en Nueva York, que tenemos la copia más antigua, le robaron la última parte incluso del Nican Mopowa. Ya no hay más, no sabemos. Aún así, los que editaron el libro Testimonios Guadalupanos, en 1982, Ernesto de la Torre Villar y Rodrigo Navarro de Anda, ellos editan este libro de Testimonios Guadalupanos, donde ponen el Nican Mopowa, pero también esta descripción de la Virgen de Guadalupe que te estoy diciendo. Ojalá lleguemos a conocer el original y saber hasta dónde llega. Ok. ¿A qué se refiere con todo esto, padre? De que en la descripción más antigua que se tiene de la imagen, aparece el ángel, la luna, el sol, las estrellas, etcétera, etcétera. Así que eso que dicen que después fue añadido, y todavía estos se atreven a decir que en 1629, 34, en el tiempo de la inundación, estos señores dicen eso, es totalmente absurdo, no es cierto.
no son añadidos. Siempre han estado. Y los documentos más antiguos, a eso me estoy refiriendo, los documentos más antiguos como el Nican Mopohuan, Nican Motepana, la describen con todos esos elementos. Además de tener copias anónimas de imágenes de la Virgen de Guadalupe donde están todos esos elementos. La copia más antigua hasta ahorita que tenemos firmada, subrayo, firmada. Hay copias más antiguas anónimas, pero esta está firmada en 1606, además, dice ahí, es de Baltasar de Chave, anterior a ese año de 1629, donde estos señores dicen que añadieron cosas. Y ahí están todos los elementos. Así que es totalmente falso de que haya estos como añadidos, el ángel haya sido añadido, y las estrellas, y la luna, y el sol, esos son de ella, no son añadidos. Bien, dicho lo cual, seguimos con Miguel Sánchez. Ubiquémonos en mediados del siglo XVIII. Ubiquémonos en el momento tal cual de que se le aserró en 1751 ese leño para que no le dañara más. Y hace 3 imágenes Miguel Cabrera, 3, tocando la original, porque hacían el croquis con la original. Y precisamente hace 3 para quedarse una de esas copias con él mismo, para que otros pintores ya no se apoyaran en la original. Es que para que le saliera exactamente la Virgen de Guadalupe, la copia, se apoyaban en la original, le ponían papel, aceite y con carboncillo se apoyaban en la original para que no le saliera mal la imagen de la Virgen de Guadalupe, y eso todavía la maltrataba más. Con razón, Miguel Cabrera hace 3 copias. Una de esas es para dejársela él mismo, y él dice, va a ser la última que yo voy a apoyarme con la original para que los demás colegas se apoyen en mi pintura, pero ya no en la original. Te das cuenta cómo te vas entendiendo mucha historia anterior a 1751, 52, 53, estos años que estamos tocando. Se me fue este podcast como agua. Nos vemos al próximo, que Dios los bendiga mucho, y nos vemos al próximo porque si no se van a quedar con la duda en qué quedaron las otras 2 copias. Muy bien, que Dios los bendiga.